Notimundo a la carta. El presidente de la República, a través del decreto 325, ha regulado el impuesto a la salida de divisas para los importadores de combustible. Según los trabajadores de empresas de petróleo, han sugerido que hay pocos beneficiarios de lo que consideran un nuevo negocio. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. El contacto hasta ahora es con David Almeida, secretario general de Trabajadores de la Energía, quienes afirman que el alza del precio de los combustibles ha servido para beneficiar a los importadores privados. Es así, vamos a preguntarle este momento. David, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muchas gracias, Fausto, siempre un gusto. Ustedes han cuestionado duramente la emisión del decreto 325 con esta regulación al impuesto a la salida de divisas, pero hay un perjuicio para las empresas, para los trabajadores locales y beneficio para unos pocos. A ver, el perjuicio es en realidad para todo el país. Nosotros habíamos ya denunciado, no de hoy, sino desde el 2019, que la intención real del alza del precio de los no es eliminar un subsidio que además hemos demostrado que no existe matemáticamente, sino permitir o facilitar el negocio de importadores privados en la importación y comercialización de combustibles, negocio que hasta el momento estaba enteramente en manos del Estado. Uh-huh. Y para ello, paralelamente desde 2019, cuando se dieron las primeras alzas, se fue ya acomodando la legislación e incluso suscribiendo contratos que permiten que privados puedan importar y preparando el terreno, digamos, en opinión pública. Recordará usted el ministro Santos, me encantaba hablar de acabar con el monopolio estatal, decía él, de los combustibles. Y eso se concreta hoy con el alza del precio de los combustibles de la extra y luego la eliminación del impuesto a la salida de divisas, que evidentemente era otro obstáculo para que un privado pudiera importar y hacer negocio con la venta interna. Efectivamente, lo que nosotros hemos primero denunciado desde un principio es que tiene que transparentarse las cifras y las intenciones de lo que viene detrás del alza del precio de los combustibles. Por darle una cifra, en el caso de la gasolina extra, el 35% más o menos de lo que se consume en el país, en extra y ecopaís, se produce localmente. Y el costo de producción de ese galón localmente es alrededor de $0,58, es decir, 58 centavos de dólar. La parte que se importa $2.71 el galón, y cuando usted hace una relación de cuánto es el costo final de ese galón, es alrededor de 2,05. Lo que quiere decir que en este combustible en específico, primero no había subsidio en un inicio con los precios congelados a 2.46 que estaba originalmente. Uh-huh. Y luego el alza que se da a 2.72 justamente inicia equiparando el precio de importación para luego hacer un alza paulatina, eliminando también el impuesto a la salida de divisas, favoreciendo ese negocio de importación privada. Entonces, hay que transparentar las intenciones. En algún momento nosotros le dijimos también al ministro de Economía y Finanzas en otro medio de comunicación que no hay tal subsidio. Ellos dijeron, sí, no es subsidio, es costo de oportunidad. Pero eso cambia radicalmente las cosas y lo que es importante es determinar si es que esta alza de precios va a favorecer precisamente recursos fiscales como han anunciado desde un inicio, como era el objetivo, la justificación, o realmente lo que hace es viabilizar el negocio de la importación para el sector privado en detrimento del negocio del Estado. Ahora es importante también algo que yo le consultaba porque tiene que ver o tiene en relación también la crisis por la que atraviesa la refinería de Esmeraldas. Hemos visto los reportes de los propios trabajadores, la situación es cada vez peor, la producción es cada vez más baja. Esto puede tener también una relación para promover esta importación que está beneficiando a unos pocos. No, esto viene de mucho atrás, como le decía, ¿no? Ya desde 2019 empezaron con modificar la legislación y luego con suscribir en el año 2022 algunos contratos que permiten usar además de infraestructura estatal, porque ojo, no es que van a usar infraestructura propia, van a usar infraestructura del Estado para un negocio privado. Y esos contratos se suscribieron ya en el 2022 para permitir esa importación privada. Por el contrario, lo que nosotros reclamamos es que efectivamente tiene que haber inversión del Estado en la infraestructura petrolera, porque lo que hacen y lo que han hecho durante los últimos años y durante toda la historia petrolera del país es desinvertir en el sector energético para luego justificar las privatizaciones parciales o totales.
En este caso, el caso de los combustibles, de una privatización parcial del negocio de los combustibles, justamente bajo estos argumentos de no tener dinero para inversión, de falta de recursos fiscales, cuando terminan entregándole finalmente el negocio privado, perjudicando precisamente los recursos fiscales. ¿Creen ustedes entonces que es perfectamente viable y perfectamente rentable la producción nacional local para no justificar este tipo de acciones? Por supuesto. Fíjese que incluso en las condiciones actuales que usted acaba de mencionar, el costo de producción de un galón, incluida la materia prima, de un galón de cualquier derivado que sale de nuestra refinería es de 58 centavos. Eso quiere decir que antes que privilegiar la importación, lo que deberíamos estar haciendo es buscando ampliar nuestra capacidad de producción nacional para abaratar los costos de producción y de esa manera poder garantizar que con el precio congelado que inclusive teníamos, que finalmente termina siendo el precio de la energía, porque la gasolina y los diésel y los demás combustibles no son otra cosa que energía, poder mantener costos bajos de la energía para nuestra industria y nuestra movilización de mercancías y personas, manteniendo también costos bajos de producción que permitan tener una utilidad para el Estado. Eso se puede hacer mediante ampliar y modernizar la capacidad de producción nacional en lugar de simplemente delegar el negocio de compra y venta, que no es otra cosa, la importación y comercialización nacional de combustibles, privilegiando a productores internacionales con sus socios locales, que son los importadores nacionales. Algo que parece no es de momento una prioridad para las autoridades de gobierno. David, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Con mucho gusto, Fausto. Gracias nuevamente. Ha sido David Almeida, secretario general de Trabajadores de Energía, quienes afirman que el alza del precio de los combustibles está sirviendo para beneficiar a los importadores. Parte de lo que demandan también es una mayor inversión en el sector petrolero, que es un negocio perfectamente rentable para el Estado. No obstante, se están adaptando todo el escenario para que se beneficien los importadores de combustible. El decreto 325, además de la falta de inversión en el sector petrolero. Dos ingredientes que apuntan al mismo lugar. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.